lengua, que ocupa gran parte del suelo de la boca, pero también noten que hay un pequeño espacio debajo de la lengua cuando se eleva la lengua, que se llama la región sublingual. Hablaremos por partes, entonces, primero la lengua. Definimos a la lengua como un órgano ósteo músculo fibroso. Significa que en su constitución entra a formar una parte de hueso, varios músculos, tejido fibroso y todo cubierto por una mucosa. En los caracteres generales de la lengua, vean, la lengua ocupa casi todo el suelo de la boca, excepto esta pequeña parte. Su forma es esta, tiene forma más o menos de un conoide, cuya base está aquí, atrás y abajo, es profunda, y su vértice, al que llamamos también la punta de la lengua, queda hacia adelante. Sin embargo, no es un cono perfecto, sino es como aplanado, aplastado de arriba abajo. Y por ese motivo, vean que la lengua, aparte de tener base y punta o vértice, tiene dos caras, una cara superior, que es esta, en contacto tanto con el paladar duro como con el velo palatino, y otra cara inferior, que mira a la región sublingual. Ahora iremos a ver por partes. Además, esta es la cara superior de la lengua, además que la lengua, vean, en su contorno posee un borde, el borde de la lengua. Describiremos parte por parte. Vamos a empezar con esta, que es la cara superior. La cara superior es la superficie más extensa que tiene la lengua. Si ustedes se fijan, vean, esta es la cara superior, inclusive tiene relación con la faringe, ¿no?, a este nivel. Y hay una zona de la lengua que en la boca definitivamente no la podemos ver porque queda muy atrás y abajo. Esta parte. Lo único que vemos de la cara superior de la lengua es la zona que está en contacto con el paladar. Bien, características de esta cara superior de la lengua. Así que podríamos admitir que la cara superior de la lengua, a la que también llamamos el dorso de la lengua o la cara dorsal de la lengua, tiene una parte bucal, esta que la vemos en la exploración a través de la boca, y una parte faringe, que está muy atrás, que no la vemos, a no ser que introduzcamos un instrumento endoscópico para ver hacia más profundo en la lengua. Vean qué hay para describir en el dorso de la lengua. Lo primero que llama la atención, vean que esta cara es de una superficie áspera, no es lisa, como el resto de la mucosa bucal. Es húmeda. Cuando una persona está con un ayuno de unas 10 o 8 horas, se tapiza de una capa ligeramente blanquecina, ¿no? Así que la lengua se va a ver un poco blanca después de varias horas de ayuno. Pero al luego ingerir alimentos, se limpia esa zona blanquecina y se torna de un color rosado. Ahora, ¿por qué es áspera esta superficie de la lengua? Porque aquí lo que estamos viendo, vean, como gránulos, como pequeños nódulos en toda la superficie del dorso de la lengua, se encuentran las llamadas papilas linguales, que cumplen la función de ser las papilas gustativas, las que nos permiten percibir el sabor de los alimentos que toman contacto con la lengua. Eso por una parte. Luego vemos en la línea media, fíjense, hay un surco, una especie de surco, un rape medio que va desde muy atrás, desde la base de la lengua hasta la punta de la lengua. Ahora vayamos a hablar justamente de las papilas gustativas, las papilas linguales, que son las que estamos viendo a este nivel. Ya ustedes desde secundaria han aprendido de que en la lengua hay distintos tipos de papilas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Las fungiformes, las filiformes, las caliciformes, ¿no es cierto? Son las más conocidas. En realidad hay 5 tipos de papilas en la lengua, y aquí las vemos. Estas, vean, que antiguamente las llamaban papilas caliciformes, ahora
ahora se conocen con el nombre de papilas circunvaladas, porque es un mamelón con un anillo como de circunvalación en el contorno. Después están estas papilas que parecen pequeños hongos, a las que llamamos papilas fungiformes. Luego estas alargadas, que son las papilas filiformes, como filamentos. Pero también hay unas que se llaman las papilas foliadas, que son como pliegues, vean estas que se ven aquí, sobre todo en la parte lateral de la lengua, y otras que se llaman las papilas hemisféricas. Ahora diremos algo de cada una de estas. Primero, las más grandes, vean, las menos numerosas son estas, las papilas circunvaladas. Repito, antiguamente conocidas como papilas caliciformes. Las papilas circunvaladas tienen como un botón, un mamelón en la parte central, un surco que rodea este mamelón y por fuera un rodete, una especie de anillo. Y por eso es que este anillo de circunvalación le da el nombre a la papila de circunvalada. Estas papilas, fíjense, están aquí, en el tercio posterior de la lengua, de la cara dorsal. Y son nada más que 9 u 11 papilas. En algunas personas son 9, en otras son 11. Y se disponen de esta manera. Vean, si este es el surco medio o el rafe medio de la lengua, una papila de estas está al centro. Y a los lados se disponen 2 hileras, dirigidas así oblicuamente en dirección al borde de la lengua. Pueden haber a cada lado 4, en ese caso suman 9, o 5 a cada lado, lo que hace que sean 9 papilas circunvaladas. Y esta disposición, vean, de las papilas circunvaladas aquí en la parte posterior de la lengua, le da el nombre de la V lingual o la V lingual, porque parece una letra del abecedario puesta así, ¿no es cierto? Y tomamos como referencia en muchos casos para decir lo que está cerca de la V lingual, delante de la V lingual, detrás de la V lingual, etc., ya nos sirve como una referencia anatómica. Esas son las papilas circunvaladas. Luego tenemos las papilas fungiformes, que tienen una parte dilatada, así se la ve redondeada en la parte superior, y una especie de tallo, igual que en esos hongos que hay en los bosques, que le une a la superficie de la mucosa lingual. Estas papilas sí son más pequeñas, pero son mucho más numerosas. Se las cuenta entre 150 a 200 papilas y se disponen generalmente dispersas aquí por delante de la V lingual, hasta la punta de la lengua, ¿no? Son todas estas, pequeñitas, desordenadas. Luego tenemos las papilas filiformes, que son estos, como filamentos así alargados, que terminan en pequeñas puntas. Estas son mucho más numerosas, son varios cientos, 500, 600 de estas papilas filiformes, y se disponen en el mismo orden que las papilas circunvaladas, es decir, en filas, en hileras que van del medio hacia el borde, tanto a un lado como al otro lado. Igual ocupan toda la zona de la lengua por delante de la V lingual. Luego tenemos las papilas hemisféricas, son redondeadas y se disponen aquí, detrás de la V lingual, en esta zona. Y por último tenemos las papilas foliadas, estas que parecen nada más que pliegues, vean, porque están así como replegadas, y se encuentran sobre todo en el borde de la lengua, a uno y a otro lado. Todas estas papilas, por tener diferente forma, diferente tamaño, diferente número, también tienen diferentes capacidades. Algunas pueden percibir más determinados sabores que otras, ¿no? Y por ello, vean que a nivel de la lengua, por las funciones de estas papilas, por ejemplo, el dulce se percibe mejor en la punta de la lengua, el salado se percibe más en los bordes, en el borde lateral de la lengua, tanto a derecha como a izquierda. Los sabores amargos se perciben mejor cerca de la V lingual. El ácido se percibe en todo el borde de la lengua, de esta manera. Entonces, esto hace de que hay una especie de distribución topográfica. Y por supuesto que todo este conjunto de percibir sabores en
parte de la lengua le da a la lengua, a través de estas papilas, la capacidad de uno de nuestros importantes sentidos, el sentido del gusto. Bien. Para eso están entonces las papilas en el dorso o la cara dorsal de la lengua. Ahora veamos la cara inferior. Vean, la cara inferior es distinta, totalmente.